En la clase pasada vimos lo que corresponde a los adjetivos. Vimos que en un momento determinado, ¿verdad? El adjetivo es el complemento o modificador que tiene un sustantivo y vimos los tipos de adjetivos. Dentro de ellos vimos los adjetivos calificativos, que su nombre nos indica, van a darnos una cualidad calificativa a un sustantivo. Dijimos que puede ser color, tamaño, forma, alguna característica en específico. Dentro de ellos vimos también a los gentilicios. Y dentro de los gentilicios tenemos que nos permiten, ¿verdad?, conocer el origen de una persona. Habíamos dicho en situación al país, a la región, ejemplo, ¿verdad?, de las prendas de vestir en un momento determinado de dónde están realizadas. Entonces, regularmente siempre dice Made in, ¿verdad? O sea, hecho en Guatemala, El Salvador, en los Estados Unidos. Y si no, en algunos casos, ¿verdad? En la persona en sí se establece su origen, de dónde proviene. Una persona que es del Salvador, pues le llamamos salvadoreño. A una persona que proviene de Guatemala le decimos guatemalteco. Y así es la relación que se tiene. También hablamos de los adjetivos relacionales, al igual, ¿verdad? Que se tiene, por ejemplo, con los gentilicios, que se va a relacionar la característica al origen, pues lo mismo proviene en este caso de las palabras, recordando que toda palabra tiene un origen en una palabra simple, una palabra primitiva y que va a dar origen a otra, ¿verdad? Entonces acá habíamos establecido la palabra judicial que proviene, ¿verdad?, de la palabra primitiva justicia y que sobre ello es que nosotros entablamos esa relación. Si yo dijera educacional, pues proviene, ¿verdad?, de educación y así entonces estaríamos en un momento determinado, ¿verdad?, haciendo esa asociación relacional de las palabras en algunos términos de adjetivos. Luego tenemos los adjetivos determinativos, algunos nos van a presentar, dijimos, cercanía, lejanía, en las tres modalidades que conocemos, una cantidad, un orden, etcétera. Para ello, mencionamos a los adjetivos demostrativos que nos indican posición, aquel, aquello, ¿verdad? Ahí, aquí. Es una cercanía que nosotros tenemos. Para los posesivos, como su nombre lo indica, determinan a quién le pertenece un objeto, mío, suyo, tuyo, ¿verdad? Nuestro. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo de cómo se van relacionando. También vimos la parte de los adjetivos numerales y como el nombre lo indica, nos va a dar un número. En este caso, los números pues están clasificados, por ejemplo, en cardinales. Me indican una cantidad de las, vamos a determinar por los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿verdad? Entonces yo podría decir 100 autos, 10 perros, 20 casas. Para los ordinales, pues su nombre nos va a determinar un orden. Y ahora ustedes están en cuarto grado, ¿verdad? O en primer año de carrera. O alguien me va a decir, solamente estoy en una especialidad de un año. Ah, bueno, ahí, ¿verdad? Se entiende. Entonces, ese es un orden que nosotros tenemos. Para los múltiplos, les decía que hoy en día escuchamos bastante esto porque es una modalidad promocional que se establece, ¿verdad? Dice, hoy triple saldo, hoy cuádruple saldo, ¿verdad? Hoy doble saldo. Ya usted entiende, ¿verdad? Que es una sumatoria de un número. Para los partitivos, dijimos en su momento, ¿verdad? Que es una parte de una unidad. Entonces decimos medio litro, un cuarto de taza, 3/8, etcétera. Para los adjetivos indefinidos, su nombre no diciendo ni determinando. Entonces, es algo que no se conoce en totalidad en una cantidad exacta, sino es algo impreciso. Algunos, muchos, pocos, varios. No hay una cantidad como nosotros lo decíamos anteriormente, ¿verdad? O en los cardinales decimos 3, 20, 5, ¿verdad? Si hay un número exacto. Para los indefinidos, pues no me determina, ¿verdad? Un número. En los adjetivos interrogativos y exclamativos, dijimos que exclamativos, ¿verdad? De una situación que se alude en relación a un elemento, por ejemplo, de admiración,
de asombro, ¿verdad? De dolor, de tristeza, es una emoción que se va representando. Y luego avanzamos hasta aquí en la concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. Muy bien. Entre esta concordancia entre el adjetivo y el sustantivo, pues nosotros, cada vez que hablamos, nosotros regularmente siempre empleamos esta concordancia. Nosotros no podríamos decir, ¿verdad? Los joven, ¿verdad? Si yo inicié hablando en plural, tengo que seguir determinando el adjetivo o los sustantivos en plural. Entonces digo, los jóvenes. Si digo la niño, pues si empecé hablando en masculino, en femenino, terminaré hablando en esa situación, la niña, ¿verdad? O el niño. No puedo hacer que entonces no existe esa concordancia que nosotros empleamos. Regularmente, les decía, para determinar un género en el humano como tal, está el femenino y el masculino. No hay más, solo son dos. Masculino para hombres, femenino para mujeres. No hay un neutro, ¿verdad? Porque no hay mitad hombre y mitad mujer o a la inversa. No existe. Pero en la parte gramatical les hacía yo saber que existe un artículo neutro cuando decimos lo. Ahí automáticamente, ¿verdad? Y ya nosotros podemos determinar a qué se refiere. Y por último, que comprenden los grados, que esta parte fue la que ya no trabajamos en la clase anterior. Y aquí vamos a entender que los adjetivos van a comprender otras cualidades. En este caso, estas cualidades también son muy empleadas dentro de lo que es el idioma español. Para ello, vamos a entender que existen 3 grados en el adjetivo y estos 3 grados comprenden lo siguiente. Dice, los adjetivos expresan cualidades, sí que a una de ellas. Regularmente nosotros cuando hablamos con alguien de confianza, ¿verdad? Siempre estamos empleando esta parte de lo que corresponde a los grados del adjetivo. Por ejemplo, tenemos el grado positivo. Dice, cuando el adjetivo expresa una cualidad del sustantivo. Y esta cualidad es expresada así como en una forma clasificatoria, ¿verdad? Decimos la casa grande. Este aspecto de grande ya me está brindando a mí una información. Yo la vez anterior, yo los voy a dirigir a mi casa, entonces yo le voy a decir, mire, la casa de color amarillo, no, la casa de color verde. Podrán haber muchas casas, pero serán pocas las verdes, ¿verdad? O la casa de color amarillo. Yo le puedo decir, mire, yo vivo en una puertecita de color azul y tiene un jardincito a la par. Ah, entonces usted ya se está dando idea, ¿verdad? Le estoy brindando una cualidad. Esa cualidad vamos a determinarla como positiva, como afirmativa, como informativa, porque en su momento viene a ser esa distinción, cualidad de la cual nosotros estamos hablando, y por eso vamos a llamarle positivo. Para el grado comparativo, también ya su nombre me indica, ¿verdad? El comparar esa cualidad con otra. Y en este caso, ¿verdad? Esta comparación no la puedo hacer con una sola cosa, con una sola persona, ¿verdad? Sino, vuelvo a repetir, hago la comparación entre dos situaciones, entre dos objetos, entre dos sujetos. Por ejemplo, esta casa es más grande que aquella. Ya estoy determinando, ¿verdad? Una situación de tamaño en dos objetos. Esta computadora, ¿verdad? Es más pequeña que la otra. Yo soy más grande de edad que ustedes. Entonces ya estamos haciendo comparaciones. Y a esta cualidad, ¿verdad? Pues vamos a llamarla comparativa. Este sería el segundo grado del adjetivo. Y para el tercer grado, pues vamos a establecer un grado superlativo. Y el superlativo ya me indica, ¿verdad? Una sumatoria que es más grande. Y a esta parte le vamos a llamar un máximo de algún objeto, de alguna cosa, de alguna cualidad que nosotros estemos manifestando. Esta es grandísima. Y esta parte
pues nosotros recordemos, ¿verdad? Podemos clasificarlas según el uso de la estructura de la palabra también. Se recuerdan que nosotros habíamos dicho que la palabra proviene de grande, ¿verdad? Que es una palabra simple, primitiva, pero si nosotros lo vamos a trasladar a un superlativo, se da cuenta que este ísima, ¿verdad? Viene a generar como una especie de sufijo, es decir, una palabra agregada, grandísima. Hasta ahí nosotros estamos entendiendo cuáles son los tres grados que me va a establecer a mí una cualidad en forma generalizada, les decía, una información, ¿verdad? Que va a distinguir de el objeto de otros, una comparación, ¿verdad? Es decir, similitudes o diferencias que nosotros podemos encontrar en el objeto, en el sujeto, la situación que nosotros estemos hablando, y el superlativo. En este caso, ¿verdad? Será el agrandamiento o el máximo de una cualidad en un objeto, en un sujeto, en una situación. Y estos son los tres grados del adjetivo. Acá hace un pequeño resumen y establece, ¿verdad? Que los adjetivos, ya lo habíamos dicho al inicio, nos presentan forma, color, temperatura, sabor, estilo. Nosotros podemos establecerlo de esta forma. Y tenemos el adjetivo en forma de resumen, dice el adjetivo es, dice, el adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo, expresa una característica, propiedades atributivas a un sustantivo. Y ya hablamos, ¿verdad? De esa parte de la propiedad, cualidad que yo pueda tener en un momento determinado de un sustantivo. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, ninguna. No, señor. Muy bien, entonces decíamos que los adjetivos están clasificados en dos grupos, determinativos o calificativos. Dijimos que pueden ser demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos y numerales. Para la otra clasificación vimos que son especificativos y explicativos. No olviden la calificación que nosotros nos da, nos permite, ¿verdad?, identificarlos, es decir, seleccionar y determinar alguno. Y explicativos cuando a nosotros nos presenta ese atributivo que lo podemos hacer o distinguir dentro de muchos. Tenemos entonces, los adjetivos son palabras que se utilizan para describir alguna cualidad de un sustantivo o simplemente para limitar ese alcance del cual nosotros estamos hablando. Acá muestra nuevamente esa parte de contenido de una forma más extensa y clara de la que nosotros abordamos. Yo no me detengo porque en su momento recuerden que nosotros ya los manejamos, ya es parte, les decía la vez anterior, de nuestro idioma. Ya nosotros los empleamos a diario. Les decía cuando vimos en su momento, ¿verdad? Que la parte de la oración consta de dos elementos fundamentales, el sujeto y el predicado, y que regularmente el ser humano siempre emite oraciones con sujeto y predicado, que ese es el orden que se ha establecido dentro del lenguaje. Sumado a ello, pues vamos a observar estas características, ¿verdad? Ya vimos entonces que son sustantivos, ahora estamos viendo que son adjetivos,
¿Cómo nosotros podemos encontrar estos adjetivos? Y en su momento, la clasificación que tiene cada uno de ellos. Y si nosotros nos detenemos a escuchar esta parte de la conversación, pues automáticamente vamos a encontrar sustantivos, adjetivos, artículos, predicados nominales, núcleo del sujeto, etcétera. Todo comprende a un lenguaje. Entonces acá dice los adjetivos determinativos en un momento determinado pueden estar establecidos como este, mi, ninguno, ¿verdad? Ya nosotros lo hablamos en la parte anterior. Los adjetivos determinativos dijimos que también están comprendidos por aquellos posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Pero sumado a esta característica podemos encontrar que puede determinarse como un artículo. Y nosotros cuando mencionamos la, el, un, unas, ¿verdad? Están los artículos. Y esta parte de los artículos no lo podemos omitir ya que nosotros regularmente para aquella parte de información de cualquier sustantivo, ya sea común, abstracto, concreto, pues lo vamos a utilizar. No utilizamos regularmente, ¿verdad? Sustantivos, artículos para lo que comprende el sustantivo propio, porque no podemos mencionar, yo les decía la vez anterior, ¿verdad? No podemos decir la María, ¿verdad? La Carla, la Estefanía, no podemos decir eso. Entonces, el artículo se omite para los sustantivos propios, no puedo decir el Carlos, definitivamente eso no se puede utilizar. Solamente empleamos estos artículos para los sustantivos comunes, abstractos, concretos, numerales, pero para el propio es una omisión. Los adjetivos exclamativos también los vimos junto a los interrogativos, ¿verdad? En este caso determinamos esta parte, ¿verdad? Del elemento de su signo de admiración y lo mismo observamos, ¿verdad? Para el de interrogación. Acá vimos que la definición del resto de lo que en un momento se determina, ¿verdad? En los adjetivos dijimos que pueden ser aquellos indefinidos cuando nosotros decimos algunos, no estamos determinando, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los interrogativos, nosotros tenemos una palabra exacta. ¿Cuánto, cuál, cómo, qué, cuánto, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuántos? Puede presentarse en plural. Acá también dijimos que hay adjetivos aumentativos, diminutivos y despectivos. Y esta es otra cualidad muy importante. Así como lo vimos en el grado del adjetivo, ese superlativo, pues también podemos hacer un diminutivo. Por ejemplo, acá va a modificar al sustantivo en algún momento. Y decimos entonces, el adjetivo aumentativo es aquel que exalta o eleva la condición o característica. Por ejemplo, terminadas en sufijos. Nuevamente, se recuerdan que por eso vimos la estructura de la palabra para poder entender. Terminados en sufijos, ote, ota, on, ona, o, aso. Por ejemplo, grandote, amigazo, panzón, ¿verdad? Ya nosotros estamos determinando una situación aumentativa. Para los diminutivos, estos regularmente se establecen cuando hay un niño en casa y que eso es algo incorrecto, les he dicho muchas veces, porque al niñito siempre le hablamos en diminutivo, siempre le estamos diciendo su vasito, su sillita, su camita, su cobijita y todo es en chiquitito. El niñito, el nenito, el bebito. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, cierto cariño y aprecio a los niños, siempre les decimos papito o mamita y siempre determinamos esta parte, estos dos, ita, ito. Y por eso les decía la vez anterior, a veces los niños sufren de esa parte, ¿verdad? Ya vino la ita. ¿Y quién es su ita, verdad? Su abuelita. Pero como terminó en ita, ¿verdad? Es lo único que él pudo pronunciar. Ya vino el hito. ¿Quién es su abuelito? Entonces, hacemos diminutivo.
Para los despectivos, como su nombre lo presenta, ¿verdad? Es una forma despectiva, es decir, desechable, una forma no agradable de hacer un juicio. Y también se presenta como otro sufijo. Y ese sufijo está determinado en las palabras ucho, ucha, huelo, huela, eja, ejo, uda, udo, entre otros. Por ejemplo, flacucho, dientuda, callejuela, podemos decir librucho, casucha, puertucha, etcétera. Y cada uno de ellos, pues ya me determinó, ¿verdad? Una situación distinta a las que veníamos observando. Entonces dijimos aumentativos, utiliza sufijos, diminutivos, utiliza sufijos, despectivo, utiliza sufijos. Otra presentación de adjetivos relativos es cuando nosotros utilizamos estas palabras, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuán, cuánta, cuántos, cuántas. Por ejemplo, el alumno cuyo trabajo ganó el concurso faltó a la entrega de los premios. Ya nosotros enlazamos un elemento fundamental, una palabra distinto como cuyo. Y estos también son parte, les decía, de nuestro idioma, ¿verdad? El joven vino a presentar su trabajo, cuyo, cuyos elementos, ¿verdad?, asociaban al arte. Y ya nosotros colocamos estas palabras según la necesidad que se presente. Acá, si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de unos relativos y la anterior eran los relacionales y específicamente a una palabra de origen. Aquí existe una diferencia a los relacionales a los relativos, pero la modalidad, ¿verdad? Es que va a determinar que une a dos sustantivos en una oración. Esa es la parte de la relación que se presenta. Adjetivos relativos o pronombres relativos. Ya aquí le agrega, ¿verdad? Esta parte. Ya estamos nosotros hablando de un pronombre. El relativo anterior dice son palabras, ahora le agrega un pronombre. Por ejemplo, dice, en la figura el límite previsto para el delito cometido, cuyo ya me estableció nuevamente una palabra, pero me está estableciendo a mí en un momento determinado aquel pronombre que está determinando a algo. En este caso, ¿verdad? Si yo me detengo a ver los elementos que tiene esta oración, acá en la primera dice en la ley. Ya tengo varios artículos. Tengo en un momento determinado lo que es un sujeto, un predicado, el límite previsto para él. Ya estoy mencionando sobre qué me voy a referir, ¿verdad? El delito, en este caso cometido, y ya nosotros empezamos a observar acá a cada uno de los elementos que están incluidos en ellos. La palabra cuyo y me menciona a qué se refiere a cada uno. Y estos son muy fáciles de poder observar. Tenemos a los adjetivos determinativos. Se recuerdan que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que aquel que me va a mencionar en un momento determinado, un objeto, un sujeto, uno, dos, tres, y también aquel que no me va a determinar, ¿verdad? Una cantidad, algún, no sé quién, solo sé que es algún día, mucha, pero ¿cuánto es mucha? Algunos me va a decir, es que son varios, ¿verdad? Mucho significa sumatorio, sí, pero ¿cuánto es mucho? A mí dígame 20, 50, 100, eso es mucho. Pero nosotros siempre vamos a estar en el uso de estos aspectos. Algún, mucha, aquel, ninguna, ¿verdad? Bastante, todo. Aquí ya estoy determinando, ¿verdad? Esa situación indefinida. Ahora, por ejemplo, si yo digo 11, ya hay un número. Esa sí me determinó a mí exactamente a qué se refiere. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, los grados del adjetivo, dijimos Luis es alto. Es un grado positivo porque nosotros estamos determinando la cualidad. Es alto. Ahí.
Comparativo, ya sea, dice, de superioridad, es decir, que lo vamos a tener en una distancia sumatoria. Luis es más alto que André, más alto. De inferioridad, Andrea es menos alta que Luis. De igualdad o comparativo, dijimos Silvia es tan alta como lo es Luis. Y de superlativo, Matías el más alto, Matías es altísimo. Y ya nosotros encontramos de forma gráfica esos grados del adjetivo que hablamos anteriormente. A eso se debe todas estas modificaciones que se tienen y que en su momento, vuelvo y repito, nosotros siempre hacemos uso de las mismas. Y aquí ya me presenta los grados del adjetivo. En este caso, este documento presenta la información en dos modalidades. Ya vimos de una forma corta y de una forma extensa. Es para que en aquel momento que nosotros no entendamos una forma, pues nos presenta, ¿verdad? Una más explicativa. Entonces dijimos positivo, una cualidad, María está triste. ¿Qué le pasa a María? Que está triste, ¿verdad? Un grado comparativo, Clara es más rápida que María. ¿Qué pasa entonces? Una es más rápida que la otra. Ya hicimos la comparación. El superlativo, Clara es más rápida. En este caso, cuando nosotros le vamos a agregar esa parte, ¿verdad? De superlativo, vamos a determinar rapidito, agrandando la palabra como tal. En esto nosotros vamos a tener entonces lo siguiente. Por ejemplo, el grado superlativo absoluto en adjetivos es irregular. Y según esta tabla, por ejemplo, amable, amabilísimo, antiguo, antiquísimo, pero no estoy diciendo es antiguísimo. No, 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 no. Dice antiquísimo, ¿verdad? Amplio, amplísimo, célebre, celebérrimo, ya no es celebrísimo, porque entonces la palabra celebrísimo ya concuerda con otra acepción. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Algunos ejemplos tienen las formas comparativas en superlativos, bueno, mejor, el mejor u óptimo, el peor o pésimo, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que este es un sinónimo de la palabra, por ejemplo, óptimo, mejor o bueno. Malo, peor o pésimo, ¿verdad? Es que el servicio estuvo pésimo. Ya nosotros acá estamos hablando de algunos superlativos. En esta última parte que nosotros encontramos del documento, ya son solamente ejemplos gráficos, ejemplos que tratan de que usted tenga una claridad, ¿verdad? De lo que nosotros estamos hablando. Y entonces acá dice los grados del adjetivo nuevamente. Está el positivo, limpio, que es el ejemplo comparativo, superioridad, igualdad e inferioridad, dependiendo de cómo usted quiera establecerlo. El superlativo puede ser absoluto, puede ser relativo, muy limpio. Este relativo, ¿verdad? Es más limpio que, ¿verdad? Es menos limpio que. Y aquí lo establecemos nosotros. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. No, señor. Señor, ¿podría volver a explicar la última parte, la del superlativo? Muy bien, claro que sí. En este caso, el superlativo, para que podamos nosotros entenderlo, tenemos que en un momento determinado hay palabras que nosotros, por ejemplo, las agrandamos. En este caso, cuando agrandamos, por ejemplo, podríamos decir bello, pero yo quiero decirla así exagerada, llamémosla, ¿verdad? Entonces yo voy a decir bellísimo. Nosotros decimos, bueno, es que estuvo buenísimo. Entonces, esta parte de ísimo en las palabras me funciona a mí como un superlativo. En algún momento, el superlativo, como lo muestra, por ejemplo, esta gráfica, se puede presentar, ¿verdad? De una forma absoluta o de una forma relativa. De una forma relativa, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la palabra limpio, limpísimo, hasta ahí. O sea, yo la agrandé, la dije malísimo, buenísimo, perfectísimo, ¿verdad?
Entonces ya ahí nosotros estamos agrandando una palabra. ¿Y qué pasa cuando nosotros agrandamos la parte del superlativo? Solamente le agregamos el sufijo, ¿verdad? Que acompaña a una palabra. Para lo relativo, pues ya es como una comparación que se hace de esta palabra agrandada o de esta palabra superlativa. Yo podría decir, el restaurante es limpísimo más que, por ejemplo, otro restaurante. Ya yo ya le coloco el nombre X, ¿verdad? O podríamos decir,